En este video vamos a hablar de un importante material de construcción como es la cal. Si bien este material ha sido relegado por el cemento, todavía en la actualidad existen muchos usos para la cal en sus diferentes formas. La cal es junto con el yeso un aglomerante muy antiguo. Se sabe que fue empleado en las pirámides de Egipto. Muchos kilómetros de la muralla china también fueron hechos con suelo estabilizado con cal o con mampostería de piedra y mortero de cal. Los romanos la utilizaron también, mezclada con puzzolana, formando lo que se conoce ahora como el cemento romano. Y más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, el francés Vicat definió su teoría de la hidraulicidad, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí tienen ustedes unas imágenes de las pirámides de Egipto, de la muralla china y de una máscara que fue hecha con cal en, en la región de la media luna fértil, en el cercano oriente, hace muchos miles de años. No se sabe exactamente la antigüedad de esta máscara, pero se sabe que es un elemento muy antiguo. Aquí tienen ustedes también una muestra de cómo las casas con revoque de cal tienen un acabado muy estéticamente apreciable, sobre todo en la parte de las ciudades del Mediterráneo, en Grecia, en Italia principalmente. Vamos a proceder ahora a definir la cal. La cal es en principio el producto de la calcinación de piedras calizas ricas en carbonato de calcio. Hemos hablado ya anteriormente de las piedras calizas y cuando estas son calcinadas a una temperatura entre 900 y 1000 grados, entonces se produce un proceso que vamos a describir con algún detalle a continuación. Junto con el yeso se trata de aglomerantes aéreos, es decir, que a diferencia del cemento y las cales hidráulicas, de las que también vamos a hablar un poquito más adelante, solo son capaces de fraguar en el aire y no así en el agua o en presencia de mucha humedad. Las resistencias mecánicas de la cal son modestas, de la cal más común, pero otorgan a los morteros una gran plasticidad, como vamos a ver después en sus aplicaciones. La obtención de la cal. La calcinación de estas rocas calizas, de las que hablábamos en la anterior diapositiva, que tienen principalmente carbonato de calcio, genera una reacción que desprende dióxido de carbono al ambiente y se obtiene como producto final la denominada cal viva, que no es otra cosa que el óxido de calcio. Este es un polvo muy inestable que tiene gran avidez por el agua. Aquí tienen ustedes un par de imágenes de cal viva en terrones, ¿no? Luego esa cal viva es apagada combinándola con el agua, según la reacción que pueden ustedes ver aquí. Esa es una reacción extremadamente exotérmica que genera mucho calor y como producto de esa reacción tenemos la hidratación del óxido de calcio y obtenemos hidróxido de calcio, lo que también es conocido como cal apagada o cal hidratada. Aquí tienen ustedes en la diapositiva un par de imágenes de cómo se está procediendo a apagar la cal, ¿no? Como ven ustedes, se hacen depósitos especiales que permiten dar protección a los operarios, porque como decíamos, esta reacción es muy exotérmica y puede producir quemaduras si es que llega a salpicar algo de este material en la piel de los operarios. Esa cal apagada, se vuelve a combinar con el dióxido de carbono del aire en presencia de humedad. Por esto es que es necesario amasarla con agua y se reconstituye así el carbonato de calcio original, o sea, la piedra caliza, según la reacción que ustedes pueden ver aquí. Es decir, el hidróxido de calcio o cal apagada retoma el dióxido de carbono que está presente en el ambiente, en el aire, y genera otra vez el carbonato de calcio, característico de las piedras calizas, con un remanente o un excedente de agua. Esta nueva reacción es la que hace de la cal un aglomerante. Resumiendo, podemos ver en esta diapositiva el ciclo de la cal, que como ven se parte de la piedra caliza, carbonato de calcio, mediante la calcinación se desprende dióxido de carbono al aire, se obtiene la cal viva o el óxido de calcio. Una vez que se obtiene esta es hidratada con agua
y se obtiene la cal hidratada o apagada, es decir, el hidróxido de calcio. Esta cal hidratada o apagada después puede ser mezclada con pigmentos, con áridos, con agua, produciendo una mezcla que puede ser utilizada en morteros o para revestimiento o para morteros de junta también. Y es la absorción del dióxido de carbono del ambiente por parte de esta mezcla con presencia de cal la que reconstituye otra vez el carbonato de calcio de origen. Cuando la piedra caliza de origen contiene muchas impurezas, estamos hablando de sílice, aluminio y hierro, que están presentes en las arcillas que pueden aparecer como contaminantes de esta piedra caliza, o es mezclada intencionalmente con estas arcillas, entonces la calcinación se produce a temperaturas mayores, estamos hablando de alrededor de 1200 grados centígrados, y entonces se forman compuestos hidráulicos muy parecidos a los que hemos visto en el cemento. Entonces, por esta razón se puede definir el índice de hidraulicidad o índice de Picard de la cal como la relación que hay entre los óxidos de sílice, aluminio y hierro, entre los óxidos de calcio y magnesio. Como ustedes saben, el magnesio está muy frecuentemente presente junto con el calcio. Es decir, la piedra caliza no solamente tiene carbonato de calcio, sino que muchas veces contiene también carbonato de magnesio. Y entonces el magnesio sufre las mismas reacciones que la cal, solo que de una manera bastante más lenta. Mientras mayor es el valor del índice de Picard, fíjense, es decir, mientras mayor es la presencia de arcilla, con los óxidos de sílice, aluminio y hierro, entonces más hidráulica es la cal que se obtiene. Como ven ustedes, en este caso las temperaturas de calcinación son mayores. Vamos a hablar brevemente ahora de la fabricación de la cal, que es un proceso en cierto sentido más sencillo que el del cemento, pero requiere una pequeña explicación. Primero se procede a la extracción de la piedra caliza, a su trituración, selección, luego a la calcinación a diferentes temperaturas según el producto que se va a obtener, ya sea cales aéreas o cales hidráulicas. Luego se obtiene el apagado, ¿no?, de la cal viva o el óxido de calcio, y posteriormente se procede al tamizado y al almacenaje del producto final. Aquí tienen ustedes un esquema donde se ve que una vez estudiada y seleccionada la cantera se produce su explotación, transporte, trituración en máquinas especiales, trituradoras grandes, y luego se procede a una clasificación granulométrica para seleccionar el material. Este material puede convertirse después en gravas o arenas, que son expedidas y comercializadas directamente, o bien puede ser utilizado como piedra caliza para realizar la calcinación que nos da origen a la cal viva de la que hemos hablado. Entonces esa cal viva después es seleccionada, es molida y luego se procede a la hidratación, ¿no?, que después de un proceso de clasificación se procede ya al expendio y a la comercialización. Entonces, la cal viva es un polvo blanco que tiende a hidratarse en contacto con el agua, inclusive con la humedad del ambiente. Entonces es un material muy ávido de agua, muy inestable. En vista de que esa hidratación de la cal viva constituye una reacción exotérmica, como hemos visto más atrás, que genera mucho calor, esto puede ocasionar daños a los operarios si no se toman los cuidados necesarios. En general no se recomienda echar cal al agua, sino más bien colocar primero la cal en un recipiente adecuado, como hemos visto en unas diapositivas anteriores, y luego ir añadiendo el agua cuidadosamente para que el polvo se proceda a apagar. Aquí tienen ustedes unos ejemplos de expendio de cal viva en el comercio, en el exterior, aunque esta práctica ya no es muy común en nuestro país, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, se expende cal viva, como pueden ver en estos ejemplos, en muchos países del exterior. La cal hidratada, cal apagada, es el hidróxido de calcio, como hemos visto antes, que se obtiene a partir de la hidratación de la cal viva. Por su capacidad de carbonatarse, retomando el dióxido de carbono que existe en el ambiente, se utiliza como aglomerante. Sin embargo, esa última reacción requiere la presencia de agua para el amasado, de manera que al amasarse con agua, la cal hidratada sea capaz de reabsorber el dióxido de carbono del ambiente. Ese producto obtenido, como hemos visto, puede tener diversos grados de hidraulicidad. Un contenido importante de magnesio puede dar lugar
a diferentes propiedades en el producto final. Aquí tienen ustedes ejemplos de material que se comercializa en el exterior de cal hidratada, ¿no? Como pueden ver ustedes, aquí se tiene cal hidratada, cal aérea, que es la misma cal hidratada. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de expendio de cal apagada y cal viva. Cal apagada, hidróxido de calcio; cal viva, óxido de calcio. Entonces, entre las cales aéreas tenemos cales grasas con porcentajes muy pequeños de arcilla, menos del 5%, y las llamadas cales magras, donde además de tener un pequeño porcentaje de arcilla, se tiene un porcentaje relativamente importante de magnesio, más del 10%. Entonces, la presencia de magnesio hace que la cal sea menos grasosa, menos untosa. El otro tipo de cales, de las que hemos hablado también ya un poquito antes, son las cales hidráulicas. Aquí tienen ustedes también ejemplos de envases de cales hidráulicas que se comercializan en el exterior. Este es un producto que tampoco tenemos en el mercado nacional. La STM clasifica las cales de acuerdo a la siguiente propuesta que ven ustedes aquí. Cales con alto contenido de calcio, con menos del 5% de magnesio. Cales magnésicas, con un contenido de magnesio del 5 al 35%. Y cales dolomíticas, que tienen entre 35 y 46% de óxido de magnesio en su composición. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de la cal. En la cal podemos apreciar la hidroblicidad, en la que hemos hablado ya un poquito, la densidad, la finura de molido, el fraguado, la plasticidad, la estabilidad de volumen y las resistencias mecánicas. Cuando hablábamos de la hidroblicidad, veíamos que se puede utilizar el índice de Vicat, es decir, la relación entre los óxidos de sílice, aluminio y hierro con relación a los óxidos de calcio y magnesio, y se pueden tener valores como los que ustedes ven en esta tabla. Las cales aéreas, plenamente aéreas, tienen contenidos muy bajos de arcilla, por lo tanto el índice de Vicat es un valor muy bajo, de 0 a 0.1, como pueden ver ustedes aquí. Se puede tener cales débilmente hidráulicas, donde el índice de Vicat es un poquito mayor, de 0.1 a 0.16. Cales moderadamente hidráulicas, de 0.16 a 0.31 en el índice de Vicat. Cales hidráulicas propiamente, con 0.31 a 0.42 de índice de Vicat o índice de hidraulicidad. Cales eminentemente hidráulicas, de 0.42 a 0.5, y cuando el índice de Vicat o índice de hidraulicidad es mayor a 0.5, ya estamos hablando del cemento Portland. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el cemento Portland no es otra cosa que una supercal hidráulica, si quieren llamarla así. Otra propiedad que nos interesa es la densidad. La densidad de la cal tiene interés para hacer dosificaciones, al igual que en el caso del cemento, y se puede determinar con el frasco de Le Chatelier, que ustedes ya conocen, que es un tipo de pignómetro, como también ya saben. La densidad de la cal hidratada, que es la que más nos interesa, está alrededor de 2.3 gramos por mililitro o toneladas por metro cúbico o kilogramos por litro, si ustedes quieren. Y su peso unitario está entre 0.48 y 0.5, dependiendo del grado de compactación, como también ya saben ustedes. Siempre es recomendable hacer determinaciones propias antes de utilizar este valor. Tenemos también la finura de molido, que como ustedes saben es una propiedad muy importante en todos los aglomerantes, y la efectividad de la cal en su reacción depende de la finura de molido. Mientras más fino sea el material, tenemos una mayor eficiencia en la reacción. Para que ustedes tengan una idea acerca de los grados de finura de la cal, si ustedes recuerdan el permeabilimétro Blend que habíamos utilizado para la finura del cemento, si se determina la finura Blend de la cal, está en el orden de los 12 a 14.000 centímetros cuadrados por gramo. Mientras más fino entonces es el material, mejor aglomerante. Se puede medir también la finura de molido por tamizado, como vamos a ver en la norma nacional. El fraguado. El fraguado en la cal es lento.
y varía con la hidraulicidad, es decir, a mayor hidraulicidad de la cal, más rápido será el fraguado. En las cales aéreas, que son las que más nos interesan, porque son las que existen en nuestro medio, el fraguado es bastante lento y puede durar varios días, inclusive más de una semana. Se puede medir con un aparato de Vicat modificado, que al contrario de lo que ustedes conocen para el cemento, tiene un peso en su émbolo de solamente 30 gramos en lugar de 300 y tiene una punta en forma de cono. La plasticidad de la cal es una propiedad muy importante. Es la propiedad que hace que sean recomendables las ciertas proporciones de cal en los morteros, sobre todo en los morteros de revestimiento, como hemos visto ya en el capítulo anterior. Representa la facilidad con que la pasta se extiende en obra, ¿no? La untuosidad. Esta es la razón por la que se debe tratar de añadir a los morteros en general. Se suele conformar en estos casos mezclas de cemento, cal y arena, que en otros países son generalmente conocidos como cementos de albañilería. Existía anteriormente un método para determinar la plasticidad de la cal, se llamaba el plasticímetro de Emley, que es un aparato parecido a la mesa de sacudidas que ustedes han conocido antes, pero es un procedimiento que ya no se utiliza más en la actualidad. La retentividad de la cal es otra propiedad que interesa, que como ustedes saben se refiere a la capacidad que tiene el material para retener el agua de amasado. Está relacionada con la trabajabilidad y la plasticidad, por consiguiente, y se puede medir de la misma forma que hemos indicado para morteros, ¿no? Es decir, con el aparato normalizado por la norma EDTM. La estabilidad de volumen es importante determinar en las cales porque las cales son proclives a expandirse por la presencia de óxido de calcio y óxido de magnesio libres, es decir, material que no ha sido completamente hidratado al formar el hidróxido de calcio, y pueden también contraerse por la pérdida de agua durante el fraguado. Entonces hay procesos tanto expansivos como de contracción. Y estos procesos pueden resquebrajar y hasta desintegrar la pasta que se está preparando. Por ello es importante determinar la estabilidad del volumen en laboratorio. Se lo suele hacer con unas pastillas de pasta normal, con las agujas de Le Chatelier que ustedes ya conocen y que se muestran aquí en la parte inferior de esta diapositiva. Se puede también añadir arena a las mezclas para reducir un poco la inestabilidad de volumen. Existen también otros procedimientos para determinar esto, como son las pastillas tipo plato volador que tienen en las normas alemanas. La resistencia mecánica es otra propiedad que interesa. En el caso de la cal, como hemos dicho ya, es bastante modesta y se puede medir con probetas de morteros de cal y arena normalizada. La resistencia a compresión varía en un amplio rango, como pueden ver ustedes aquí, de 5 a 50 kilos por centímetro cuadrado, lo que equivaldría más o menos a 0.5 hasta 5 megapascales. Y esto también depende de la hidraulicidad, es decir, mientras más aérea es la cal, menor es la resistencia. Ahora vamos a hablar un poco de los usos de la cal en la construcción. La cal se puede utilizar para fabricar morteros de albañilería, ya sea para tabiquería, para mampostería o para revoque. Y se la suele usar con cemento, como hemos visto, para aumentar la resistencia, la impermeabilidad, mejorar el fraguado, agilizarlo, o puede ser en algunos casos mezclada con yeso también. La estabilización de suelos es otra aplicación importante de las cales, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Se fabrican también ladrillos sílico-calcáreos, se puede utilizar en mezclas asfálticas, se puede utilizar para la fabricación de pinturas y, como ustedes ya saben, para hacer ensayos de pusolanicidad para evaluar el material que se ha de utilizar, por ejemplo, en la elaboración del cemento Portland pusolánico. Aquí tienen ustedes ejemplos de materiales que son comercializados en el exterior. Como pueden ver, aquí hay pinturas a base de cal. Aquí se comercializa también cal en pasta en algunos lugares. Y aquí tienen algunos productos ya de cales preparadas para ser utilizadas en revoques generalmente, ya sea mezcladas con arena, mezcladas con un poco de cemento o inclusive con algunos aditivos. Aquí tienen ustedes otra aplicación importante y como pueden ver, la cal
está siendo utilizada como mortero de junta con ladrillos cerámicos, y pueden ver ustedes aquí en esta imagen una cosa muy interesante, y es como el mortero de cal penetra, se funde tan bien con el material cerámico que logra una interacción, digamos así, mucho mayor que la que podría obtenerse con los morteros de cemento. En el caso del cemento, el cemento solamente penetra en la cerámica en ciertos puntos específicos, pero aquí el material de mortero de cal se funde prácticamente con el material cerámico. También puede utilizarse en lucidos y revoques, como pueden ver ustedes aquí en las fotografías de la parte baja de la diapositiva. La estabilización de suelos, como hemos dicho, es una aplicación muy importante de la cal en la construcción y se utiliza cuando los suelos son muy arcillosos, ¿no? Y entre las arcillas existen arcillas que son extremadamente expansivas, como ustedes van a ver cuando estudien los límites de Atterberg en mecánica de suelos, y esas arcillas que son muy peligrosas porque ocasionan inestabilidades en su interacción con el agua y pueden ocasionar asentamientos diferenciados y por lo tanto problemas en las edificaciones. Entonces todas esas arcillas son neutralizadas con el uso de cal, ¿sí? La cal permite obtener una serie de efectos beneficiosos, ¿no? Reduciendo o eliminando completamente los procesos de inestabilidad ocasionados por la interacción entre la arcilla y el agua. Aquí tienen ustedes 3 fotografías que muestran cómo se está utilizando cal de manera masiva para la estabilización de suelo. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen una muestra de un método sueco para estabilización de suelos en el que se utiliza cal viva. Fíjense, óxido de calcio es lo que hay en este recipiente, que es introducido en el suelo arcilloso. Aquí tenemos un suelo muy inestable con presencia de mucha arcilla, muy expansiva. Entonces, fíjense, lo que se hace es cavar unos huecos de hasta 15 metros de profundidad y aproximadamente medio metro de diámetro, y en esos huecos se introduce la cal viva. Entonces se forman estas columnas de cal que van introduciéndose, mezclando el material que ha sido introducido a partir de esta tolva. Y entonces aquí se tiene un triple efecto estabilizante. Por un lado, la cal viva se mezcla con el agua presente en la arcilla para formar hidróxido de calcio, ¿no? La reacción que ya conocemos. Entonces el óxido de calcio reacciona con parte del agua para formar hidróxido de calcio. Luego en el hidróxido de calcio están presentes cationes de calcio, que como ustedes saben, esos cationes de calcio tienen carga positiva y entonces desplazan al agua que se prende a la arcilla y forman un compuesto mucho más estable y compacto. Y finalmente se tienen también cierto tipo de reacciones puzolánicas entre las arcillas y el hidróxido de calcio que se ha formado a partir de la cal viva que hemos introducido aquí. Entonces, como vemos, hay un triple efecto estabilizador por parte de la cal que se introduce en el suelo con este método. En Bolivia tenemos muchos yacimientos de piedra caliza, sobre todo en la parte occidental del país. Hablamos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. Y en el departamento de La Paz los principales yacimientos están en los alrededores del lago Titicaca, Copacabana, Guarina, Carabuco, Puerto Acosta, y hay muchos también en la provincia de Aroma, concretamente en la localidad de Colquencha y en sus alrededores, que es el lugar de donde se toma la materia prima para la fábrica de cemento de Biacha. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la norma boliviana para las cales, la NB 122002. Que como pueden ver ustedes aquí tiene una serie de especificaciones para la parte química, por un lado, y luego para la parte físico-mecánica. Vamos a hablar primero de las especificaciones en la parte química. Y como ven ustedes aquí, esto tiene una serie de 3, 6, 9, 10 tipos diferentes de cales. Ahora, esto no encontramos en el comercio local, ¿no? Y la razón es que esta tabla ha sido tomada de una norma española, donde sí se pueden encontrar estos diferentes tipos de cales. Nosotros hemos argumentado en reuniones con el Comité de Cales del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad para que se simplifique un poco esta tabla en función de lo que existe en nuestro medio, pero lamentablemente todavía no hemos podido lograr que se atienda a esa recomendación.
Si nosotros seguimos la idea y la descripción de esta tabla, vamos a ver que las cosas, los elementos químicos que se controlan principalmente aquí son, por un lado, el óxido de magnesio y el óxido de calcio, ¿no?, en la primera columna, que deben existir en porcentajes mínimos. Mientras mayor cantidad de óxido de calcio y magnesio se tiene, entonces la calidad de la cal es mayor. Aquí en los tres primeros casos, donde dice CCB 90, CCB 80 y CCB 70, hablamos de cales vivas. Luego tenemos SH 90, 80 y 70 también, se trata de cales hidratadas. Luego aquí al final de la tabla tenemos CDB, CDH, y esto se refiere a cales dolomíticas, vivas en este caso e hidratadas. Entonces, eso es lo que significa la nomenclatura de esta primera parte de la tabla. Y como pueden ver ustedes aquí, los contenidos de óxido de calcio y magnesio varían en las proporciones que están indicadas en las cifras de la primera columna de la tabla. Y se debe controlar también el óxido de magnesio, como ven aquí, que en general debe ser menor al 5%, salvo en el caso de las cales dolomíticas, que sí requieren mayores contenidos de magnesio, ¿no?, como ya sabemos. Un aspecto importante que se debe controlar en la parte química para las cales es el contenido de dióxido de carbono, porque en la medida en que existe mayor cantidad de dióxido de carbono, quiere decir que ya hay material que se ha carbonatado. Entonces, por eso pueden ver ustedes aquí límites superiores al contenido de dióxido de carbono para asegurarse que la cal sea de buena calidad y tenga muy poco material ya carbonatado. Como ustedes podrán comprender, ese material que ya se ha carbonatado ya no va a tener una reacción en el momento de elaborar las mezclas. Y en la última tabla aquí tenemos óxidos no hidratados. Fíjense que estos primeros son óxidos que se han obtenido del hidróxido, por tanto, vienen de los óxidos que ya han sido hidratados, y en este caso tenemos límites a los contenidos de óxidos no hidratados. En cuanto a los requisitos físicos de la norma boliviana NB 122002 para las cales hidratadas, tenemos la finura de molido, que se expresa aquí con la ayuda de dos tamices. El tamiz número 30, que tiene una abertura de malla de 600 micras, y el tamiz número 200, que es un viejo conocido de ustedes, que tiene una abertura de malla de 75 micras. Los valores máximos para cada caso son de 0,5% para el caso del tamiz 30 y un máximo de 15% para el tamiz 200. Entonces, fíjense que igual o más del 85% del material debe atravesar el tamiz número 200. Esto es lo que dice la norma nacional. Ahora vamos a hablar un poquito de especificaciones extranjeras para el control de calidad de las cales. Ustedes en el texto tienen una tabla mucho más grande que esta, donde se pueden ver especificaciones de muchas otras normas. Yo solamente he tomado aquí el caso de las normas ASTM norteamericanas y las normas UNE europea. Como pueden ver ustedes, se hace una diferenciación entre lo que son cales aéreas y cales hidráulicas. Aquí en los parámetros químicos se controla la suma de contenidos de óxido de calcio y magnesio. En el caso de las cales hidráulicas, fundamentalmente se controlan los contenidos de sílice, hierro y aluminio de diferentes formas, como pueden ver aquí. Y se controla también, igual que en la norma nacional, un parámetro tan importante como es el contenido de dióxido de carbono, que como ustedes ya saben, nos ayuda a ver si hay mucha cantidad de material que ya se ha carbonatado. Ese material ya no va a servir en la reacción que queremos. En cuanto a la parte física, como pueden ver ustedes aquí, se controla la finura de molido con los tamices 30 y 200 en la norma STM, con parámetros distintos para las cales aéreas y las cales hidráulicas. Se controla el fraguado en las cales hidráulicas solamente, y en el caso de las normas UNE, con una pasta de consistencia normal que debe tener una penetración como la que se indica aquí. Y se controla la estabilidad de volumen, en el caso de las normas ASTM con el aparato de autoclave, y en el caso de las normas UNE con unas pastillas especiales que tienen forma de platos voladores. También se controla la resistencia a compresión a la edad de 28 días, solamente para las cales hidráulicas. Como pueden ver ustedes aquí, no hay especificación para la resistencia a compresión de las cales aéreas
y tampoco hay especificación para el tiempo de fraguado de las cales aéreas. Con esto hemos concluido el capítulo referente a cales.